Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cercanos acá por las diferentes plataformas de TD+. Y precisamente, gracias, porque hemos vuelto a producir nuevos episodios de Cercanos luego de que mientras hacíamos Dementes volvimos con Cercanos y ahora llegó el momento de seguir hablando de lo que nos apasiona hacer. Actualidad en negocios, empleo, educación y por supuesto una de las banderas más importantes de lo que hacemos, el tema de emprendimiento. Hoy vamos a tener una conversación acerca del cooperativismo y un movimiento que podríamos llamarle así, donde todos y todas sumamos. Para eso hemos invitado a don Otto Peraza, quien es gerente de desarrollo organizacional de Copenae. Don Otto, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Bernal, por tu invitación y encantado de poder compartir con vos un tema que me apasiona y creo que, o espero más bien que al poder contar sobre él apasione a otros también. Don Otto, es importante porque para empezar nosotros queríamos hacer como un recuento de qué se ha logrado a través del cooperativismo y que hoy es visible para nosotros como sociedad. ¿Cuáles podrían ser 3 hitos importantes que podríamos decir, mira, eso era el cooperativismo? Yo creo que, Bernal, es un poco difícil plantear como 3 hitos. Yo diría que la Costa Rica de hoy es fruto en una buena parte del cooperativismo. El modelo de desarrollo económico de los años 70, 60, 70 se fundamentó en una buena parte en desarrollo de empresas cooperativas en todo el país y de toda naturaleza. Desde el sector agrícola, en el sector industrial, el sector eléctrico. Hoy en día las cooperativas tienen participación en todas las industrias, en todos los sectores económicos. Y bueno, un dato ahí que te puedo decir, el 40% de la producción de café en Costa Rica es del sector cooperativo. Y hay otros datos interesantes, pero yo diría que es difícil marcar como hitos. Yo diría que en general la Costa Rica de hoy, ¿verdad?, nace en un contexto también de cooperativismo de mediados del siglo pasado. Este cooperativismo como tal quizás muchas veces ha pasado desapercibido dentro del impacto que puede generar. Y ahorita que usted menciona que es parte de la construcción de la Costa Rica que hoy tenemos, bueno, quiere decir que ha tenido un papel protagónico. Entonces, ¿por qué se ha quedado quizás en un segundo o tercer plano inclusive de la importancia que realmente ha generado para el país? Claro, yo uso una metáfora. Y a propósito ahora del fútbol, ¿verdad?, de la Eurocopa y todo esto, cuando el árbitro pita bien, nadie le aplaude, ¿verdad? Cuando comete un error es cuando se exalta. Yo creo que lamentablemente esa es la historia del cooperativismo, en el sentido de que lo ha hecho bien y por hacerlo bien no es noticia, ¿verdad? Tristemente, salvo algunas menciones particulares. Pero evidentemente, por ejemplo, el cooperativismo en Costa Rica tiene un impacto tremendo en el sector agrícola, ¿verdad? Ya hablé de las cooperativas de caficultores, pero en todo el sector rural. La primera cooperativa, bueno, el primer abuelo de lo que iban a ser las cooperativas en Costa Rica se puede identificar en la Gaceta de 1891, una caja de ahorro en Punta Arenas, ¿verdad? O sea, ya desde la fundación, digamos, de Costa Rica como república y su proceso de desarrollo, venía en el tico ese... Son 70 años después de la independización del país. Así es. Venía ese sentido de solidaridad que tiene el tico. Yo creo que es muy natural a la sociedad costarricense y a la condición humana, pero los ticos tenemos ese aspecto, ¿verdad?, de ser solidarios, de buscar, de pensar en el otro, de querer que todos surjan, y eso es en esencia el cooperativismo. Quería entrar también en esta primera etapa de la conversación y hacer un poquito de contexto del cooperativismo como tal hacia lo que sucede en el mundo, porque quizás la gente podría decir, bueno, el cooperativismo es algo que se le ocurrió a esta gente aquí en el país y sí, desde 91 y todo bien. Pero tiene toda una estructura a nivel global. Entiendo también que hay un movimiento muy fuerte en Alemania detrás del cooperativismo. Entonces, amplíenos un poco en eso como para cerrar esta etapa de contexto. Claro. Vamos a ver, tal vez el contexto comienza a entenderse en la sociedad de 1800, después en la Revolución Industrial, que viene después de la caída de las monarquías, el feudalismo, surge la Revolución Industrial y con ello las urbes industriales. Y todo el conflicto social que generó esto, ¿verdad? Obreros, personas que acumulaban capital, surgen varias teorías de pensamiento, Marx, hacia finales de 1800, la doctrina social de la Iglesia, y en esa realidad en que las personas ven
que hay desigualdades, que hay, digamos, favorecimiento de unos en contra de otros, surge en Inglaterra, ¿verdad? Es como la primera que se identifica en Rochdale. Unos hombres que trabajaban en fábricas de algodón y dicen, no, organicemos nosotros. Ellos no podían, les era muy complicado consumir sus productos básicos y hicieron una organización entre ellos para poder tener acceso a productos básicos y a partir de ahí surge, digamos, esta idea de cooperativismo. Hacia 1862 surge en Alemania la primera sociedad de obreros artesanos y en 1895 se hace un congreso cooperativo y se constituye ahí lo que viene a darle al movimiento cooperativo como su organización ya mundial, que es la Alianza de la Cooperativa Internacional, ASI. Y ya ahí, digamos, que comienza a crecer en todos los países de Europa, siendo Alemania un referente importante. En los últimos décadas, España también con un crecimiento importante en algunas zonas. A nivel ya mundial, Canadá, siendo otro referente también en digamos, modelos cooperativos. Y en países como Brasil, donde también hay una cantidad enorme de cooperativas, pues tienen su gran participación en la economía de cada uno de sus países. Don Otto, ¿qué necesidad que encontraron más bien las personas para poder llegar y decir, ahorita usted lo mencionaba, que llegó un momento donde dijeron, no, unámonos, y quiero darle este pie como para que entremos ahora a conversar un poco ya en la parte didáctica quizás del cooperativismo para nosotros poder entenderlo como un movimiento dentro de nuestra realidad? Entonces, ¿qué solucionó el cooperativismo para una necesidad que tenían estos grupos sociales? Claro. Tal vez, Bernal, si me permitís, para hacer una aproximación a lo que yo defino como cooperativismo. Yo lo veo en tres ideas. Una que es como un planteamiento filosófico, ¿verdad? Otra que es un movimiento social y económico y otro que es una doctrina, el cooperativismo como doctrina. Cuando vos lo ves como un movimiento social y económico, y es como se puede explicar esta pregunta que planteás, es justamente en ese contexto en que la dignidad humana, por decirlo así, no está respetándose. Recordémonos que antes de los modelos de trabajo del capitalismo pues existía la esclavitud y otros modelos en que había dignidades diferentes. Y bueno, de alguna manera la revolución industrial y este contexto hace que se vuelva a entrar en ese reto de la dignidad humana, su valor, y bueno, ante esa, digamos, disparidad de condiciones, el ser humano, en ese contexto, varios hombres de diferentes partes dicen, no, nosotros podemos también tener decisión, pensamos, ¿verdad? Y tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestros recursos. Y es así entonces, ante la necesidad más que económica, de reconocerse como persona digna, ¿verdad? Y libre, para decir, bueno, yo puedo asociarme libremente y con otras personas tratar de resolver mis problemas económicos y sociales. Y entremos un poco entonces hay 7 pilares que tiene el cooperativismo, según también pudimos hacer la investigación previa. Y ahorita que usted decía, y nada más quiero centrarme en algunos de ellos, no en todos, pero hay unos 2 que quisiera rescatar, que es uno, la integración que esto consigue, y otro, la libertad que existe, la libertad de que puedo ser parte voluntariamente, o puede llegar un momento donde diga voluntariamente, ya no quiero ser parte de esto. Ahondemos un poco también en eso, en esa integración que logra el cooperativismo y esa libertad que le permite a la persona estar o no estar. Y comparándolo un poco también con los otros sistemas económicos que pueden existir, entidades bancarias, asociaciones de desarrollo, no sé, integral, comunal, etcétera. Entonces, ¿cómo diferenciarlo? Ok, te decía que hay 3 ideas con las cuales yo entiendo el cooperativismo. Una es como movimiento social económico, otra es como una idea filosófica interesante que podemos profundizar luego. Y esto que estás planteando es en lo que yo llamo la doctrina cooperativista. Entonces, la doctrina cooperativista establece 7 principios, vos bien lo mencionaste, y 10 valores cooperativos. Cuando mencionas el tema de integración y membresía voluntaria abierta, digamos que vamos al principio de la libertad de elección. Yo soy libre y puedo asociarme en cualquier momento o no. El tema es bajo qué modelo me asocio. Entonces aquí surge el concepto de empresa cooperativa. Y creo que es más fácil explicar la empresa cooperativa para ver los principios y no quedarnos solo en la teoría. Una empresa cooperativa es fundamentalmente un grupo de personas que son dueños de la empresa, ¿verdad? Y participan en igualdad y equidad
de las condiciones y decisiones de la organización, ¿verdad? Entonces, se organizan a través de una asamblea en la cual cada miembro tiene el derecho a voz y voto. No importa el capital que tengas, o sea, es una unión de personas. Y esa es la diferencia fundamental con las sociedades mercantiles. Las cooperativas son unión de personas en que lo que pesa es tu voto como persona y no el capital que tengas. En una sociedad mercantil, ¿verdad? Puedo ser una persona que tiene la mayoría de acciones y una gran cantidad de accionistas con pocas acciones, y es una persona la que decide por todos. Y esa es una diferencia fundamental, digamos, a nivel de las sociedades mercantiles bajo cualquier modelo y el cooperativismo. Las empresas cooperativas son parte de lo que se llama la economía social solidaria. Y ahí hay asociaciones de desarrollo y otro tipo de asociaciones. Pero fundamentalmente, la principal diferencia sobre esto de la membresía abierta y voluntaria es eso, que es, como persona reconozco tu libertad para decir, quiero estar, siento que tengo beneficios, o no me está beneficiando, quiero salirme. En una empresa mercantil, si sos accionista y sentís que no va bien, es más complicado, ¿verdad? El proceso de salir, de no salir, tienes que buscar quién te compre las acciones, dependiendo del mercado en que estés y el desarrollo del mercado, en este caso de acciones que exista. Otra característica importante es que las empresas cooperativas no tienen el concepto de utilidades contables como existen. Sí hay excedentes, pero esos excedentes la asamblea decide si se reinvierten en servicios para los asociados o se distribuyen en efectivo, ¿verdad? Para los asociados como si fuera un dividendo, digamos, de esa forma. Entonces yo diría que esos principios se traducen en este concepto de empresa cooperativa, donde el concepto de integración es que bajo los principios de equidad e igualdad, y todos participan justamente con lo que hoy nos parece como una gran conquista de la sociedad moderna, que es la igualdad, no discriminación por género, raza, religión, etcétera, y la equidad de tratar a todos como merecen. Bueno, eso son principios que desde 1895 ya venían gestándose en el movimiento cooperativo y que son parte hoy del mundo cooperativo. Vamos a hacer una pausa en la conversación porque quisiera entender ya luego cómo todo este movimiento que hemos descrito, evidentemente aquí el tiempo, ¿verdad?, nos gana para poder ahondar profundamente en, por ejemplo, esa idea filosófica que hay detrás del cooperativismo, que debe ser apasionante para entenderla también. Pero quisiera entender cómo se aplica eso en el mundo de los negocios, qué herramientas hay de allí para poder poner en práctica, y es lo que vamos a ver luego de esta pausa acá en Cercanos por TD+. Cercanos es actualidad en negocios, empleo, educación y emprendimiento. Visita nuestra página web y seguinos en redes sociales. Cercanos es actualidad en negocios, empleo, educación y emprendimiento. Visita nuestra página web y seguinos en redes sociales. Hecha entonces la invitación por ahí para que ustedes sigan todo el contenido que desarrollamos siempre con estas cuatro grandes áreas que trabajamos detrás de Cercanos: negocios, educación, empleo y emprendimiento, que al final de cuentas son las que terminan moviendo nuestra calidad de vida y terminan entonces dándonos una forma de poder generar capacidad de decisión, criterio, análisis en una sociedad que yo creo que exige que usted y yo seamos cada vez más estratégicos y estratégicas en qué sí hacer, qué no hacer, y que más bien promueva el desarrollo nuestro y de las personas que nos rodean. Otto Peraza es gerente de desarrollo organizacional de Coopenae, nos ha estado acompañando en esta ocasión conversando acerca del cooperativismo, donde todos sumamos, así le quisimos poner a este espacio, don Otto, y hablábamos anteriormente de esas tres visiones, ¿no? La filosófica, la del movimiento social, económico, y también el cooperativismo como algo doctrinal. Y ahí entramos un poco en los 7 pilares, pero traigámoslo ahora a una parte más ejecutiva del cooperativismo y operativa del mismo. Entonces, yo como empresario o empresaria en un modelo de negocio o como ciudadano, ¿qué herramientas encuentro en el cooperativismo para realmente ver un manejo de mis recursos y qué tipo de recursos también se administran detrás del cooperativismo? Claro, vamos a ver, como te digo, el cooperativismo es muy amplio, tendríamos que ver cómo es que quieres participar. Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito, si sos asociado, pues tenés acceso a crédito, ¿verdad?, a hacer tus inversiones y financiar tus proyectos de cualquier naturaleza, personales o emprendimiento. Pero si sos actor de otro tipo de cooperativas, pues tendrías otra forma de poder vincularte. Ejemplo,
existen cooperativas de autogestión. ¿Qué es esto? Es que los asociados son a la vez los trabajadores. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso en Costa Rica, que es Copesa, la cooperativa que da servicios de taller de aeronáutica de clase mundial, en que sus miembros son sus propios colaboradores. Entonces, si vos sos empresario o querés emprender, vos puedes decir, bueno, voy a emprender con una naturaleza cooperativa. Voy a buscar otros emprendedores que tengan mis mismos intereses y nos asociamos como cooperativa, no como sociedad anónima con un capital, sino como cooperativistas, y puede ser una cooperativa de autogestión, por ejemplo. O podrías decir, bueno, yo voy a acceder más bien como asociado a una cooperativa de ahorro y crédito para financiar mis proyectos personales, ¿verdad? O emprendimientos, y entonces impulsar esas ideas. O decir, voy a ser parte de una cooperativa que ya existe, por ejemplo, las cooperativas de salud, cooperativas de taxistas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, quiero asociarme a esa cooperativa para tener los beneficios y dedicar o emplearme, ¿verdad? O autoemplearme en ese modelo cooperativo. Entonces, es tan diverso el mundo cooperativo que hay muchas posibilidades de cómo integrarse desde la óptica de usar los servicios, ¿verdad? Como asociado y cliente, o de ser parte en una cooperativa de autogestión del propio, digamos, de ser empleado de la misma cooperativa. ¿Y qué tipo de servicios encuentro entonces si es específicamente esa área que quiero aprovechar del cooperativismo? Ok, voy a contextualizarme un poco en lo que podemos encontrar en las cooperativas de ahorro y crédito, y particularmente en Copenhague. Adelante. Bueno, si vos tenés deseos de emprender, sabemos que el emprendimiento no solo es un tema de deseos, sino de educación financiera, ¿verdad? Mucho emprendimiento, si no tiene la mano educación financiera, pues tal vez puede no ser tan exitoso. Y comenzar bien desde el principio es fundamental. En Copenhague tenemos un proceso de educación financiera, un programa que desarrollamos desde 2015, que hoy se puede hacer virtual completamente, no por la pandemia, porque ya antes de la pandemia lo teníamos en una plataforma virtual. Claro. Y entonces puedes acceder a educación financiera, puedes acceder a crédito para financiar tus iniciativas personales, como te digo, o de negocios. Puedes también tener tus inversiones en una cooperativa de ahorro y crédito. Para darte algún dato, la tasa de crédito, la tasa de interés, digamos, que cobramos en Copenhague, lo que se llama la tasa promedio ponderada, ¿verdad?, de interés, es 2% por abajo de la tasa de mercado. Ese es un dato que nos gusta tratar de mantener para trasladar los beneficios de la eficiencia al asociado que quiere un crédito. Pero también como inversionista, tratamos de que nuestra tasa promedio ponderada de pasiva, o sea, de lo que te pago por tus ahorros, esté entre 1 y 2 puntos por ciento arriba también. Ciertamente... ¿Quiere decir que hay mejores condiciones dentro del cooperativismo? Mira, te lo digo a nivel de tasas ponderadas. Si vos vas en particular a un producto, puede ser que en un producto hay una oferta, se me ocurre, del sistema bancario nacional, de banca pública, que tal vez tienen acceso a recursos más cómodos en costo, entonces puedes encontrar un crédito con una mejor tasa. Claro, pero en general, el valor agregado detrás termina siendo lo que habíamos hablado en el bloque anterior. Sos parte, tenés derecho a los excedentes, puedes participar de las decisiones, sea en la asamblea, sea a través de delegados o sea como miembro de la dirigencia. Un asociado puede ser miembro de lo que se llamaría la junta directiva en una empresa, que en las cooperativas se llama consejo de administración. Entonces vos como asociado puedes decir, yo quiero ser parte del consejo, y pues hay todo, obviamente, un proceso, pero puedes ejercer ese derecho, es decir, quiero ser parte y tomar decisiones de nivel ejecutivo en esta organización. Y hablando un poco también en términos aún más puntuales y prácticos, quizás en muchas ocasiones, y la audiencia que consume los contenidos de nosotros termina siendo este tipo de empresario o empresaria emergente, le llamo yo, que está en esas primeras etapas de poder levantar su modelo. Quiere decir que yo en el cooperativismo puedo encontrar una línea que puede financiar las diferentes ideas o proyectos que yo esté desarrollando a través de mi empresa o a través de un título personal. Claro. Bernal, es muy interesante porque, y voy a caer un poquito en la parte filosófica del cooperativismo, y es que el cooperativismo no busca el emprendimiento por el lucro en sí mismo, sino por hacer una contribución a la sociedad. Y hoy en día los empresarios, siento yo, que nacen ya con una conciencia social y de compromiso a la comunidad de entrada, ambiental, de que su empresa no sea únicamente un asunto de generar riqueza por la riqueza en sí mismo, sino bienestar a la sociedad. Y desde esa óptica, para mí el modelo cooperativo es el modelo, por un lado, que democratiza el capital, porque todos participan de eso, pero además, en su esencia, promueve las cosas que hoy los empresarios, para ser exitosos, necesitan, ¿verdad?
lo que ya mencionamos, igualdad, equidad, etcétera, pero compromiso con la comunidad sobre todo, que se puede traducir a nivel ambiental, a nivel de contribución a diferentes causas. Entonces, si vos me decís, yo invitaría a los que tienen ideas emprendedoras que exploren el cooperativismo, ¿verdad? Hay varias formas de educarse, de entender cómo se organiza, porque en el cooperativismo vas a tener la posibilidad de crear una empresa que nace siendo socialmente responsable. Tengo 2 consultas más para ir cerrando también nuestra conversación. ¿Cómo podría entender yo el cooperativismo dentro de un modelo de economía circular o colaborativa? ¿Podría yo empezar a hacer puntos en común? Claro, yo diría, Bernal, que el cooperativismo, y voy a la parte filosófica, cree en eso antes de que existiera. Es decir, los conceptos de compromiso con la comunidad que se manifiestan en la economía circular, el compromiso de cooperación entre cooperativas, por ejemplo, el de no competir con la intención de destruir al otro, sino de hacerlo crecer, ¿verdad? Entonces, cuando vos pensás en esos conceptos y modelos de economía circular, en que hay una lógica de poder maximizar los beneficios para todos los actores, ¿verdad? La cadena de proveedores, el tipo de productos, toda esta lógica, ¿no? Uno cae en cuenta, y no para decir que el cooperativismo es todo, pero que filosóficamente trae de su nacimiento una serie de valores que hoy la sociedad está diciendo, eso quiero, eso quiero. Pero ya estaba ahí, digamos, desde la génesis, y hoy creo que es importante que los empresarios conozcan las posibilidades de organización cooperativa para que lo consideren como una vía posible de desarrollar sus ideas de negocios. Y tengo una que yo creo que es justo hacerla también porque se ha conversado recientemente sobre las condiciones en las que el cooperativismo se diferencia del sistema financiero nacional, ¿verdad? Y ese esquema que tiene frente a las entidades bancarias y las condiciones en las que existe. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a ese dilema que existe entre las diferentes condiciones en las cuales conviven cooperativas y entidades bancarias? Claro. Yo diría que ahí, para aclarar, digamos, el contexto, estamos hablando de las cooperativas de ahorro y crédito, muy bien, ¿verdad? Porque hay cooperativas, como te decía, en todos los sectores. La principal diferencia entre una cooperativa de ahorro y crédito que actúa en el sistema financiero y un banco es que los bancos tienen clientes, las cooperativas tenemos asociados. Yo creo que es una de las principales diferencias. Uno dirá, ¿pero cuál es la diferencia fundamental? Bueno, que el asociado es dueño de la organización. Y de esa óptica puede participar de decisiones estratégicas a través de los órganos que están en el gobierno corporativo para incidir en la decisión de la cooperativa. Cosa que vos como cliente de un banco no puedes hacer, ¿verdad? Recibís eso y, digamos, aunque somos dueños del Banco del Estado, teóricamente no tenemos ese poder de incidencia, sino que es una junta directiva nombrada por las instancias de gobierno que decide sobre los productos y servicios que te llegan a vos como cliente. Y si es banca privada, pues sus decisiones están gobernadas dentro de la técnica correcta, ¿no? Pero por decisiones de empresa que tiene sus motivaciones buenas, no estoy diciendo que no, pero es diferente, no estás parte de esa decisión. Creo que es una primera diferencia. La otra es que los beneficios de una cooperativa de ahorro y crédito, por ejemplo, en Copenhague, hay un indicador de eficiencia que se usa en el sistema financiero, que es para ver cuánto de tu excedente o tu utilidad en relación al gasto que estás teniendo, ¿verdad? ¿Qué tan eficiente sos en materia del gasto? Y bueno, Copenhague tiene los mejores indicadores en el sistema financiero, que demuestra que hay una gestión profesional, y eso es muy importante. Lamentablemente, como te digo, a veces se puede interpretar que algunas cooperativas no gestionan bien, ¿verdad? Pero lo cierto es que los indicadores, no solo de Copenhague, sino de las que están participando en el sistema financiero, son públicos, pueden verlos, son indicadores de excelencia en materia de gestión en todas las líneas, digamos, de negocio. Y yo creo que el otro aspecto importante de la diferencia entre un banco y una cooperativa tiene que ver con la proyección o los beneficios que damos a los asociados más allá de un crédito, ¿verdad? Como te mencionaba, el tema de educación financiera, pero por ejemplo en Copenhague del 2005 iniciamos un programa de becas estudiantiles que también busca fomentar talentos deportivos, y hemos promovido mucho en esa línea varias iniciativas en apoyo a jóvenes con talento deportivo, pero jóvenes que también necesitan terminar sus estudios secundarios o primarios, más de 2.500 estudiantes beneficiados con eso. Aunque si bien es cierto, todas las entidades del sistema financiero están con posibilidad de ofrecer trámites de vivienda a través del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda,
Copenhague es una de las líderes en promover también estas iniciativas y fuimos formalizados como entidad antisistema en el 2003. Y hoy tenemos más de 11.000 familias atendidas a través del sistema financiero de vivienda, donde hay 1.800 familias indígenas que recibieron esa atención. Entonces, toda esta proyección, digamos, que va más allá de darte un préstamo, un crédito, sino de asegurar que tus acciones van de la mano de generar bienestar a la comunidad. Es fundamental. Seguiremos conociendo sin duda más del tema del cooperativismo y precisamente creo que después podríamos tener un espacio aún más amplio para entrar en esa parte filosófica del cooperativismo, que además el tema de la filosofía conmigo como que hacemos como química. 55 años de Copenhague y podríamos hacer la conclusión de su participación en este espacio basándonos en este punto. Sí, bueno, 55 años se dice fácil, ¿verdad? Pero es una historia de vida que tiene sus retos. Copenhague nació en el año 66 siendo copeescolar y en el año 77 cambia el nombre a Copenhague, teniendo un punto importante de quiebre en su historia hacia el año 1984, porque Copenhague era una cooperativa no de ahorro y crédito, era, digamos, de servicios varios, sí. Y en el 84 cambia esa naturaleza, y a partir de ahí inicia con todo este proceso, siendo que en el 2001 logra, digamos, no por un afán de ego, pero logra constituirse en la cooperativa líder en Costa Rica, en el sector de cooperativas de ahorro y crédito, posición que ha mantenido hasta la fecha, ¿verdad? Y sí, pues estamos muy orgullosos, más que de ser líderes, del impacto que hemos podido generar en diferentes temas en el mundo cooperativo. Fuimos los primeros en poder integrarnos al SIMPE, el sistema de pagos electrónicos, sí. Y a partir de eso poder ayudar a otras cooperativas a través de un sistema de representación ante el sistema, ante SIMPE, para que ellas pudieran acceder a ese beneficio. Más adelante, en el 2012, nos certificamos como emisores con las marcas Visa y Mastercard, sí. Y habilitamos también eso para otras cooperativas, viviendo el principio de cooperación entre cooperativas. Entonces, muy contentos de poder, más que ser líderes en tamaño, también influir para que otros puedan acceder a todo eso. Y que tenemos la tarea entonces como sociedad, diría yo, de poder ahondar más en el tema del cooperativismo y así obtener los beneficios que nos plantea. Y insisto en el tema filosófico, está como bien interesante. Es todo un para tema, podemos seguir descubriendo. Don Otto, él es gerente de desarrollo organizacional de Copenhague, nos ha acompañado en esta ocasión en Cercanos. Gracias por estar con nosotros. Encantado, Bernal, y cuando quieras podemos entrarle a la parte de la filosofía del cooperativismo. Y a ustedes que nos acompañan cada una de las semanas en Cercanos y en todas los distintos espacios que desarrollamos acá en TDMás, gracias por estar con nosotros. Sigamos aprendiendo que las decisiones que debemos de tomar deben ser estratégicas, puntuales, en negocios, emprendimiento, educación y negocios. Hasta la próxima será.